Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy quiero saludar a todos los hermanos que de una u otra manera han sido participantes de este grupo de YouTube, el cual les sirve para poder extraer enseñanzas para su iglesia local o para el crecimiento personal. Desde ya, muchas gracias por inscribirse a la página y espero que estas pequeñas enseñanzas muy humildes puedan, ¿cierto?, servir para que usted pueda ir creciendo e ir tocando algunos temas de inquietudes, de preguntas que los hermanos generalmente me hacen. Bueno, el día de hoy quiero compartir justamente una de estas preguntas que los hermanos, ¿cierto?, hacen, que tiene relación con un texto bíblico que realmente muchas veces hay como cierta inquietud, o no sé si inquietud, pero sí el tema de poder comprender con mayor claridad algunos puntos. Así que vamos a compartir esta enseñanza y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Bueno, esta enseñanza tiene relación con un texto que aparece en Judas, ¿ya? Y este texto tiene relación con tres caminos diferentes, tres espíritus diferentes, pero a la vez también con un problema que hay en el alma. En el alma nuestra siempre vamos a encontrar nosotros, muchos dicen que son tres elementos, para mí son cuatro, que es la emoción, el carácter, la voluntad y el intelecto. Para mí estos cuatro son el motor principal con respecto a nuestra conducta, a nuestras reacciones, a lo que hacemos y decimos en cierto momento determinado. Y el estudiar esto para mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque voy sacando ciertas conclusiones con respecto a algunos temas. Bien, y esos temas son los siguientes. Según el texto que nosotros vamos a ver, tiene que ver, ¿cierto?, con este texto que le estaba diciendo yo, que tiene relación con la la historia de tres personajes bíblicos. Bien, vamos a ir viendo, ¿cierto? Vamos a estudiar un poquito el problema del alma y dentro de este problema del alma, como ya les había dicho, en el alma tenemos algunos elementos que a usted le van a servir, ¿cierto?, para poder ir creciendo, madurando y aprendiendo. En el alma, nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. En el alma nosotros tenemos, para mi gusto, ¿cierto?, o mi preferencia o mi opinión, estos elementos, es decir, el alma está compuesta de la voluntad, está compuesto del carácter, de las emociones y del intelecto. Así que vamos a ver acá, ¿cierto?, cómo se mueve, en este caso, la voluntad. Voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad, ¿cierto?, lo que se desea y lo que no. Esa es la voluntad. Yo soy voluntarioso, no soy voluntarioso, etcétera. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o un colectivo de gente por lo que se distingue de los demás. Es decir, mi carácter que yo tengo, el enojo, la ira, la forma que yo tengo de hacer o de decir o de enfrentar la vida está en ese carácter. Luego nosotros tenemos, ¿cierto?, las emociones, y las emociones tenemos distintos tipos de emociones. Tenemos la ira, el enojo, la contienda, ¿cierto?, la rabia, la lágrima, la alegría, la felicidad. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona o lugar, suceso o recuerdo importante. Y el intelecto es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la libertad. Yo a este intelecto le llamo el terrorista easy. Yo le pongo el terrorista easy. ¿Por qué? Porque el intelecto está estrechamente pegado con las imposibilidades. ¿Y si no funciona?
¿y si me va mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si me echan? ¿Y si paso vergüenza? Todas esas limitantes que están en nuestra alma, en nuestra mente, guiada por el intelecto, es lo que a nosotros nos mantiene en ese estado cubo que no nos deja avanzar y no nos deja crecer. Ese terrorista Easy, que está en el intelecto, ¿cierto? Ataca tu pensamiento, tu emoción, tu carácter y tu intelecto. Muy bien, entendiéndose bien el problema del alma, vamos a ver ahora el texto bíblico de algunos personajes que tenían cierto problema. Vemos acá en Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Aquí aparece el primer personaje y se lanzaron por el lucro del error de Balaam, es decir, el amor a las riquezas, el lucro de Balaam y la contradicción o la rebelión de Coré. Aquí nosotros tenemos tres personajes bíblicos que usted ya los conoce. Caín, ¿cierto? Mató a su hermano. Balaam era un profeta que profetizaba, ¿cierto? Aquel que le daba más recursos, más dinero. Y Coré, que tiene que ver con la rebelión que tuvo, ¿cierto? A través de Moisés o con Moisés en el desierto. Estos tres caminos o estos tres pensamientos o estas tres formas de pensar que están en el alma viven hoy en día dentro de nuestras iglesias. Y es por eso que yo quería compartir con ustedes el día de hoy esta enseñanza. Así como en el libro de Apocalipsis también aparece el espíritu de Jezabel, ¿cierto? En una de las 7 iglesias de Apocalipsis, así también este espíritu de Coré, de rebelión, ¿cierto? También está en la iglesia. Así que vamos a ir viendo paso a paso cuáles son estos problemas que están en el alma, en este caso, de estos personajes. El primer personaje que vamos a ver acá, ¿cierto? Tiene que ver con Caín. Caín tiene una particularidad muy especial y es que este Caín, ¿cierto? Van a entregar una ofrenda, usted conoce la historia, van a entregar una ofrenda junto con su hermano Abel y a Dios le agrada más la ofrenda de Abel que la de su hermano Caín, que era el mayor, y este hermano, ¿cierto? Caín empezó a sentir cosas internas muy feas y raras con respecto a su hermano. Entonces, vamos a ver una adoración basada en el propio criterio, religiosidad sin fe, es decir, este hombre estaba cumpliendo lo que se le estaba pidiendo, pero lo hacía a su manera. Génesis 4:3 dice, y aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No trajo el mejor fruto, sino un fruto de la tierra cualquiera. Si plantamos papa, le llevamos unas par de papas. No la papa más bonita, sino la papa, ¿no? O en este caso la fruta, si fuera la sandía más grande, no sé. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de lo primogénito, es decir, de lo primero de sus ovejas y lo más gordo de ella, es decir, lo más bueno, lo mejor para el Señor. Cosa que su hermano Caín no llevó lo mejor, sino que llevó algo, no lo mejor. Entonces, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, es decir, a Caín no le gustó nada mucho. Y se ensañó Caín en gran manera con su hermano y decayó su semblante. Entonces vemos acá de que este Caín albergó un odio, un enojo con su hermano Abel, ¿cierto? Y a través de eso se enoja él y su rostro cambia. Decayó su semblante, hizo muecas, se enojó, arrugó la ceja, no le gustó. Y esto muchas veces es el espíritu de Caín que mora dentro de nuestras congregaciones. Cuando hay hermanos y hermanas que le cambian la cara, que arrugan, que hacen muecas, que hacen desprecio a sus hermanos, al liderazgo o al pastor de la iglesia porque hay algo que no le agrada. Y su semblante cambia.
y empiezan a sentir cositas feas en su corazón y en su mente, ya no saludan, no miran igual como antes, es decir, hay algo que se está gestando. La Biblia lo llama una raíz de amargura que está por dentro y no se ve. La raíz de los árboles está por debajo de tierra, no se ve la raíz hasta dónde está, qué tan profunda ni qué tan grande es. Solo se ve la tierra y el tronco hacia arriba, pero hacia abajo están las raíces. El camino de Caín es un camino de raíces de amargura, raíces de ira, raíces de enojo, en el cual su semblante, que es el espejo, demuestra cómo él está por dentro. Por lo tanto, cuando usted ve a un hermano en su congregación que anda enojado, mañoso, con su cara que se le cayó, ya no es el mismo, no hay luz, no hay brillo en sus ojos, es porque hay algo que está anidándose dentro, malo y perverso de su corazón. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has caído tu semblante? Es decir, Dios conocía el corazón de Caín y sabía que algo estaba pasando dentro de él. Entonces Dios le da un consejo, le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido, Caín? Si haces las cosas bien, ¿no serás honrado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, si no haces las cosas bien, el pecado, el enemigo, las tinieblas, la falla están ahí. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Significa que cuando yo no hago las cosas bien, ¿cierto? El pecado está a mi puerta y el pecado se va a enseñorear de mí, decir, va a entrar la ira, el enojo, voy a mirar con el ojo malo, ya no va a ser igual como antes, por lo tanto se va a enseñorear el pecado contra mí y voy a terminar cometiendo algún acto que va a dañar a mi hermano o a mi hermana. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ya estaba premeditado esto. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Miremos esta muerte no como una muerte física, en el caso de nuestros hermanos en la congregación, sino como muerte espiritual, que a través de un comentario, a través de una palabra fea, a través de un gesto, de lo que sea, daña a sus hermanos en la iglesia. Este es el camino de Caín. Adoración y servicio a la manera de Caín, no a la de Dios. Es decir, yo doy lo que quiero dar, no es lo mejor de la ofrenda, pero yo doy lo que quiero dar y que se conformen con eso. Envidia, celo, odio contra su prójimo, hablando de su hermano, y terminando con el asesinato, falta de juicio, irresponsabilidad, es decir, rebelión. Y esto termina en destierro de la presencia de Dios. Esto significa que estos hermanos que siguen el camino de Caín terminan yéndose de la iglesia. Ahora miremos el camino de Caín como el enojo. ¿Cuántas veces usted se ha enojado? ¿Cuántas veces usted su semblante ha decaído a través de una situación en la iglesia con un hermano, el pastor, una hermana? Por lo tanto, tanto hombres y mujeres hemos seguido más de alguna vez el camino de Caín, del enojo, del hacer las cosas a mi manera y que se cree, ¿cierto? Y al fin y al cabo terminamos albergando una raíz de amargura en nuestro corazón y de esa forma terminamos siendo desterrados. Así que mucho cuidado, atento con eso, de poder, ¿cierto? Tener esas raíces de amargura en nuestra vida y en nuestro corazón. La raíz de amargura es algo que no se ve, es algo que está por debajo, dentro de nosotros. Es por eso que es necesario que analicemos nuestra vida. Y en este primer camino de Caín, que fue el primer asesinato que hubo en la historia, hubieron elementos que gatillaron este camino. El hacer las cosas a su manera nunca va a terminar bien. Las cosas en el Señor se hacen a la manera de Dios. Dios tiene planes, propósitos, tiene proyectos, Dios tiene un mapa de ruta, cómo hacer las cosas, no improvisando. Cuando no hacemos las cosas como a Dios le agrada, sino que lo hacemos como yo quiero, no le estoy dando la gloria a Dios ni la honra a Él, sino estoy haciéndolo como yo quiero, a mi voluntad. Eso va a desagradar a Dios,
va a caer nuestro semblante, nos vamos a enojar con el líder, con el pastor y vamos a terminar matando, destruyendo con algún comentario y terminando a lo mejor reprendido y yéndonos de la iglesia. Esto no tiene que ser así. Por eso estas cosas están escritas, como dice el libro de Corintios, para que nosotros las estudiemos, las veamos y no cometamos los mismos errores que cometieron ellos, es decir, nuestros padres. Muy bien, sigamos avanzando. Vamos a ver ahora el punto número 3 que tiene que ver con Balaam. Aquí vamos a ver a este profeta. Muchos de nosotros conocemos la historia del profeta Balaam, ¿cierto? Que era un profeta que profetizaba al mejor postor. Era un profeta, ¿cierto? Que iba eh, haciendo sus artes mágicas, iba haciendo, ¿cierto? Sus profecías. Y esto lo encontramos justamente en el texto de el desierto, cuando se junta el rey Balak, ¿cierto? Que quiere destruir al pueblo de Israel. Muy bien, vamos a ir, ¿cierto? A ver cómo va funcionando esto. Dice el texto de que se lanzaron bajo el lucro y del error de Balaam, Balaam el profeta. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. El primero fue el camino de Caín, ahora tenemos el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, es decir, amó la lucra, el dinero, la recompensa, y no el obedecer a Dios. Entonces, aquí vemos nosotros ya otro prototipo, otro pensamiento en el alma, ¿cierto?, de este profeta que era el lucro. En Josué 13:22 también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. Era el profeta, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este profeta terminó siendo muerto, ¿cierto? Por estas artimañas que él hacía. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia tiene que ver con el amor al dinero, con el amor al lucro, a la recompensa, el ser avaro, y que es comparada con la idolatría. Por lo tanto, la avaricia, el lucro, el amor al dinero, a la recompensa, está mirado como idolatría. Al mismo nivel de la idolatría, la avaricia. Por lo tanto, vamos a ver a este profeta Balaam, este profeta que le habló la burra, ¿ya? Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Es decir, la codicia, el amor al dinero, es un instrumento que te va a desviar de la fe, ¿ya? Se extraviaron de la fe por el amor al dinero. No es que el dinero sea malo. El tema es que usted ama el dinero más que a Dios y eso es lo malo. Por eso Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien, la riqueza es un Dios, pero con D minúscula. Por lo tanto, no puede servir a dos dioses. O es Dios o es la riqueza. Y este Dios de riqueza se llama Mamón. La palabra riqueza en arameo es mamón o mamoná, que se traduce como dinero, riqueza, material o ganancia. Mamón también puede personificarse como un demonio del dinero o un dios falso, adorado por el deseo de obtener riqueza, es decir, acumulación de bienes. Por lo tanto, la riqueza es un dios. Por eso que la Biblia dice en Mateo, ¿tú amas a Dios o a Mamón? ¿Amas a Jehová Dios o a las riquezas? No puede de una llave salir dos aguas. Por lo tanto, el camino de Balaam era un camino
que lo llevaba a adorar a este Dios Mamón. Dios Mamón es el Dios de la riqueza, el que muchas veces gobierna nuestras vidas, aún como hijos del Señor. Porque podemos decir, me falta dinero para poder terminar el mes, me falta dinero para comprar lo que necesito. Significa de que no tengo dinero porque Mamón no me ha dado dinero. Es decir, Mamón, que es un dios, controla nuestras finanzas muchas veces y todo lo que nosotros queremos hacer en Dios, bueno, próspero, a veces está limitado por la riqueza, por el dinero, por Mamón. Entonces, aquí nosotros tenemos una gran batalla entre Dios o Mamón. Dios y las riquezas. Dios quiere que usted sea próspero, fructífero, que sea bendecido, sí, pero no se olvide que también hay un mamón, que es Dios, que es el de las riquezas, y que Él también gobierna. Ahora, ¿qué tanto gobierna Dios, Jehová, y qué tanto gobierna Dios Mamón? Eso solamente lo sabe usted y lo sé yo según el poder que le damos a Él. Por ejemplo, si decimos, no, no tengo dinero, pero Dios proveerá. Aunque no tenga nada, pero yo sé que Dios va a bendecir mi vida. Tarde o temprano Dios sacará donde hay y pondrá donde falta. Pero cuando usted se niega y dice, no, no hago nada esto, no hago esto en Dios, no hago esto acá porque no tengo plata. Listo, le da el poder a Mamón y le quita la bendición de Dios. Pero cuando usted cree en Dios y ve que Mamón está gobernando la economía, usted dice, no importa, pero Dios es más grande que Mamón. Dios proveerá mi hogar, Dios proveerá mis necesidades y no me faltará porque mi Dios es más grande que Mamón. La actitud de esa declaración de fe es la que hace la gran diferencia. Muy bien. Y el punto número 3, yo hoy no quiero ser muy extenso, pero el punto número 3 tiene que ver con la rebelión de Core. El pecado de Core o de Coré fue una rebelión soberbia contra la autoridad establecida por Dios. Esa autoridad se la dio Dios a Moisés y Aarón. Motivado por la envidia y el deseo de asumir el sacerdocio, es decir, Coré, Datán y Abirán, que eran ciertos primos y hermanos, ellos querían tomar el control y el gobierno del sacerdocio en el tiempo de Moisés. Y Dios había escogido a Moisés y a Aarón, no a ellos. Ellos también eran levitas, pero eran de las otras tribus. Entonces, se fueron en contra del líder. Su contradicción radicó en levantarse contra los líderes elegidos por Dios, que eran Moisés y Aarón, argumentando falsamente que toda la congregación era santa, buscando así su propia exaltación. Sabemos nosotros de que toda la congregación de Israel, Dios quería que fuera un reino de sacerdote y de profeta, pero ellos siempre iban cometiendo el error, acordándose de Egipto, mirando para atrás y siempre reclamando y murmurando contra Dios. Lo único que permanecieron firmes fueron Moisés y Aarón y sus familias. Por lo tanto, Dios los escogió a ellos. Todos creían en Dios, sí, unos más que otros. Todos vieron los milagros de la nube en el maná, todos vieron el agua de la roca, todos estaban en igualdad de condiciones, pero Dios solamente hablaba con Moisés y con Aarón. Número 16:1. Coré, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Es decir, estos eran de la tribu de Rubén. Y recordemos que la tribu de Rubén es una tribu muy conflictiva. Muy bien, número 16:2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los consejeros, varones de renombre. Es decir, él juntó a todo el liderazgo de la iglesia, a los oficiales, a los diáconos, a todos los juntó para irse en contra de Moisés y de Aarón. No es menor, esta rebelión era una rebelión a nivel de liderazgo, a nivel alto, en donde estaban todas las autoridades, en este caso de la iglesia, para poder sacar a Moisés y Aarón del poder y del gobierno. Era una rebelión. Número 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos también, igual que ustedes, y en medio de ellos está Jehová.
¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, lo que decía en este caso Coré era que todos, ¿cierto?, tenían la misma posibilidad de ser ciertos líderes como Moisés y Aarón, porque Dios estaba en medio del pueblo, todos ellos conocían al Señor y eran santos también porque era un pueblo santo, pero sin duda Dios tenía otros planes porque Dios eligió a otro hombre, en este caso a Moisés y Aarón. Entonces, esta rebelión que se levantó en contra de Moisés y contra Aarón no prosperó porque Dios estaba con ellos, Dios los eligió a ellos, los preparó a ellos, a Moisés lo preparó en el desierto, 40 años viviendo, ¿cierto?, como servidor de Jetro, su suegro, como pastor de ovejas. Entonces vamos a ver acá cómo esta rebelión, ¿cierto?, que vemos en Coré, también es rebelión que vemos a través de la historia bíblica. A través de la historia bíblica nosotros hemos visto varias rebeliones. Yo les voy a nombrar algunas nomás para que puedan ver, ¿cierto?, que esto es normal, no es normal, pero es común dentro de la iglesia que se armen revueltas. Muchas iglesias se dividen, se separan y se vuelven a formar otras iglesias. Es decir, de la división salen dos, tres o cuatro iglesias. Nosotros no debemos crecer por división, deberíamos crecer por multiplicación y porque Dios está proveyendo, pero no por rebelión y la iglesia se separa, se divide y se forman otras congregaciones. No es el diseño correcto. La rebelión en el cielo de Lucifer, de Satán, ¿cierto? En Ezequiel 28, del 12 al 17, Isaías 14, 12, se describe a este querubín grande y protector que es Satán, que sus tamboriles y sus flautas estaban preparados el día de su creación, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, quisólito, berilo, onice, carbunclo, esmeralda y oro. Es decir, tenía todas las vestiduras porque él era el más hermoso de la creación. Y él se rebeló contra Dios en los cielos. Tenemos la rebelión de Adán y Eva en el huerto, cuando el Señor le dijo no comerás de ese árbol y ellos comieron igual. Esa fue una rebelión en desobediencia, en este caso de los primeros padres. Tenemos la rebelión de la Torre de Babel, en donde todos ellos querían, ¿cierto?, llegar hasta el cielo, ¿cierto?, para poder ser igual a Dios, y Dios, ¿cierto?, confundió sus lenguas y hizo todo lo que hizo a través de esta rebelión. Luego tenemos la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que es la que estamos viendo en el estudio en sí. Entonces, estas rebeliones que nosotros hemos visto, la Torre de Babel, que también cada piso de la torre tenía los signos del zodiaco, tenía brujería, hechicería hacia arriba, es decir, Babel, la madre de todas las rameras, le llama la Biblia, ¿cierto? Que es importante que nosotros entendamos esto, porque son principios bíblicos que lamentablemente ocurren dentro de la iglesia. Si yo sacara el espíritu de cada rebelión y lo mirara hoy en la iglesia, están ahí. La rebelión está en la iglesia. La Torre de Babel que querían ser más grande que Dios. Hay gente que tiene el ego tan grande dentro de la congregación que se cree más grande que el pastor. La rebelión de Core, tenemos la desobediencia de Adán y Eva en el huerto. No haga esto y la gente lo hace igual. Los hermanos desobedecen igual, aunque usted le diga que no. Entonces, es terrible. Vamos a ver otra rebelión. Tenemos la rebelión del becerro de oro, la idolatría. Mire, ¿acaso dentro de la congregación no hay idolatría? La rebelión de Absalón, que quería robarle el trono a su padre. La escritura dice que en los últimos tiempos los padres irán en contra de los hijos y los hijos en contra de sus padres. Pero estos espíritus de Absalón, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Caín, de Balaán, de Coré, el espíritu del becerro de oro, de idolatría, muchas veces se idolatra al pastor de la congregación o a un profeta, un instrumento dentro de la iglesia. Que si el instrumento no está o no profetiza o no danza, no tuvo buenos cultos. Y miramos la espiritualidad de un culto según los milagros y los instrumentos que danzan en la iglesia. Y si no hay instrumentos y no danzan y no hay sanidades, porque la iglesia no es espiritual. A ese nivel de ignorancia hemos llegado cuando no conocemos la escritura. Perdónenme que se lo diga de esa forma, pero es tiempo de que ya
nosotros, ¿cierto?, podamos abrir nuestros ojos y entender qué la palabra nos está enseñando. En 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines del siglo, es decir, nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto quiere decir, hermanos amados, de que en este tiempo, ¿cierto? En este tiempo donde todas las cosas están ocurriendo, nosotros debemos preocuparnos de poder buscar al Señor y a la vez también mirar si realmente estamos firmes. Porque dice el que esté firme, mire que no caiga. Y nosotros tenemos que ver si realmente estamos firmes o no. Así que, ¿qué le puedo decir yo? Le puedo decir de que a través de este estudio, a través de esta enseñanza, nosotros podemos ver varias cosas. Primero, los caminos y los espíritus. Dentro de la escritura, en Apocalipsis 2 y 3 aparece Jezabel. Y Jezabel está en el libro de Primera de Reyes. Estamos hablando más de 2000, 3000 años atrás. Por lo tanto, esta Jezabel no está viva, está muerta. Pero su espíritu está reinando en la iglesia. Caín, Balaam, Coré, la rebelión de Satán contra Dios, el espíritu de Absalón, ya la doctrina de los nicolaitas está también dentro de la escritura. Entonces, es importante ver todos estos puntos de vista para comprender cuál es el espíritu que gobierna nuestra iglesia o a nuestros hermanos de la congregación para poder ayudarlos y de esa forma guiarlos para salir de ese camino que lo único que hace es enfermar su alma y su corazón y su espíritu. Por eso que el estudio de hoy se llamaba el alma, el conocimiento del alma, es decir, ver cómo nuestra alma está siendo dañada por estos pensamientos, por estos caminos y nos están llevando a un lugar sin Dios. Como dice el texto, el que te firme, mire que no caiga. Así que yo le invito a usted para que pueda mirar, analizar, ver su caminar. Yo veo el mío también, si es que a lo mejor no estamos cayendo en una de estas trampas del enemigo. Así que muchas bendiciones, muchos cariños para ustedes. Espero que se sigan suscribiendo en la página, vayan apoyando, compartiendo, divulgando, para que muchos también puedan tener esta enseñanza en sus vidas. Así que me despido desde Hualpén, Chile, octava región del Biobío. Un abrazo y cariño a todos los hermanos y hermanas que nos ven en el nombre de Jesús. Todas sus consultas y preguntas las pueden hacer acá en el canal, en algún comentario, yo la voy a estar respondiendo durante la semana. Así que muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.